Buenas tardes, la Veo Sports. Hoy es el último programa de la temporada. Estamos con Luis Escudero. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de una serie de cosas que estamos viendo últimamente en el mundo del baloncesto. Y primeramente, pues hablamos de la influencia de los padres en la formación de los deportistas. Hemos sacado el tema porque aunque no sea básquet, que es fútbol, vimos en redes sociales últimamente un vídeo de Marcelo, el jugador del Madrid de fútbol. ¿Quieres comentar un poco el vídeo y luego comentamos un poquito? Sí, bueno, la verdad es que el vídeo es un poco chocante, por decirlo de alguna manera. Lo que se ve en el vídeo es a un padre, en este caso Marcelo, que baja de la grada al campo a dar instrucciones a su hijo de cómo debe hacer, pues no sé qué era exactamente lo que estaba haciendo, pero cómo debía hacerlo, ¿no? Bueno, pues estamos un poco en lo que hablamos muchas veces a nivel de cuál es el comportamiento de los padres cuando asisten a un partido de sus hijos, ¿no? Y aunque no es habitual, la verdad es que se da bastantes veces, ya sea en fútbol, en baloncesto o en cualquier otro deporte. A mí me parece mal por muchas razones. La primera, porque digamos que la autoridad del entrenador queda en entredicho, para empezar, y entre otras cosas, un padre debe dedicarse a animar a su hijo para que lo haga lo mejor posible. Y lo que no vamos a poder evitar nunca es que después en casa le explique o le corrija o le dé cualquier tipo de instrucción, pero creo que va en contra de la evolución del jugador, del deportista, el que un padre se meta en el trabajo técnico de los entrenadores. Situaciones hay miles, está claro. Sí, pues si bajan 12 padres a la pista... Claro, si bajan 12 padres a la pista, pues es un despropósito. El entrenador, bueno, pues a ver cómo reacciona, cómo puede llevar eso. Pero aparte de eso, yo creo que el que peor lo pasa es el jugador, sí, sí. Por muy estrella del fútbol que sea su padre en este caso, o estrella del baloncesto que pueda ser. Y en ese caso lo digo con conocimiento de causa, porque yo he llevado jugadores de hijos de entrenadores, de jugadores de baloncesto o de exjugadores, en este caso de baloncesto, de máximo nivel, y no se meten en el trabajo que tú haces, o no deben meterse en el trabajo que tú haces, ¿no? Al final el que sale perdiendo siempre es el jugador, porque el mensaje que le va a dar el padre probablemente en muchas ocasiones sea contrario al que le está dando el entrenador, y eso lo que produce es un colapso en el jugador que no sabe cómo funcionar. Y aunque en términos generales diga lo mismo, creo, para mí, creo que es una falta de respeto al propio entrenador. Sí, bueno, partimos de una base, ¿no? Que el entrenador, en principio, tiene una formación que es obligatoria para poder sacar una ficha de entrenador, y tiene una planificación que en teoría también está consensuada con su director técnico, coordinador o quien esté, digamos, al mando de la parcela deportiva. Por lo tanto, él sabe en qué momento hay que trabajar según qué cosas, que a lo mejor desde la grada parecen otra cosa muchas veces, ¿no? Y en ese caso, la verdad es que yo muchas veces como entrenador lo hablo con los padres, que es posible que vean cosas que no les cuadran, pero es que a lo mejor no estamos en el momento en el que toca eso y toca otra cosa que desde fuera igual parece pues algo extraño, ¿no? Pero bueno, al final es una cosa que parece que es inevitable y que cada vez se da más. Antes se daba muy poco, pero ahora parece que cada vez se da más. Y bueno, al final el perjudicado siempre es el jugador, en esto no hay... Evidentemente, a colación de este tema, nos pasaste un artículo de Pep Maré, psicólogo deportivo, con una amplia trayectoria y tal, en que tiene una frase que bueno, prácticamente dice lo que tú estabas diciendo. Los padres solo deberían ver a sus hijos y van a animar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Supongo. Sí, a ver, sí y no.
Evidentemente tienen que ir a animar. Y hay una cosa que está clara, y es que los padres forman parte de todo esto, pues de todo el montaje este que es el deporte, ¿no? Porque son los que llevan a sus hijos a los partidos, porque evidentemente son los que los llevan en coche, son los que les pagan las cuotas y están ahí, y creo que tienen que ser partícipes de lo que hacemos, pero hasta cierto punto, y hay que saber hasta dónde llega el límite y hasta dónde pueden, bueno, hasta dónde llega su papel, ¿no? Al fin y al cabo, los máximos educadores de estos jugadores son sus padres. Los entrenadores formamos parte de esa educación en un porcentaje pequeño. Estamos 6-8 horas a la semana con claro, ellos, y el resto del tiempo con educadores y con padres. Exacto. Entonces, bueno, pues ellos forman parte de eso. Yo creo que sí deben de estar informados de qué se está haciendo, de cómo se está haciendo, de cómo se va a trabajar. Bueno, hay que darles la información, pero también hay que hacerles ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no deben llegar. Porque al final todo va digamos, en que el jugador pueda evolucionar más o menos, y las prisas yo creo que nunca son buenas. Hay unos plazos. Sobre todo en equipos de élite, pues hay la figura del psicólogo y tal. Siempre hemos dicho en equipos de formación y tal que los entrenadores somos un poquito bastante psicólogos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A ver, está claro que sí, que siempre ha sido así, pero ahora es mucho más acentuado. Y además lo que vemos es que las exigencias que hay por parte de los padres, evidentemente, y por parte de la sociedad en general, es que los entrenadores, además de ser entrenadores, deben ser educadores, deben saber primeros auxilios, deben saber psicología, y deben saber un montón de cosas que después la gente tampoco respeta cuando tú intentas trabajar en esa globalidad, digamos, ¿no? El tema de la psicología en el deporte, evidentemente, yo creo que es importantísima, cada vez lo tengo más claro. Y bueno, los entrenadores tenemos herramientas para intentar funcionar un poco con los jugadores, o darles esas herramientas para que ellos evolucionen. Yo creo que es muy importante. La figura del psicólogo deportivo creo que está cada vez más introducida en el deporte, quizá más en el fútbol que en otros deportes, porque evidentemente es el que más mueve. Pero sí que es cierto que cada vez se ha introducido más en el deporte, y creo que es bueno. Seguimos con el tema de psicología y tal. Bueno, sobre todo a nivel grupal, pero también a nivel individual, ¿no? Yo creo que sobre todo a nivel individual. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que cada jugador del deporte que sea, tiene un ritmo de aprendizaje diferente, y cada jugador tolera más o menos la frustración cuando, no sé, pues cuando falla una ocasión, cuando falla una canasta, cuando, bueno, pues todos conocemos jugadores que te dicen, es que yo no meto. Bueno, no meto, es muy relativo, entonces eso es una cosa que hay que trabajar, por ejemplo, porque, bueno, pues tendrás que trabajar, tendrás que hacer toda una serie, bueno, tendrás que tener toda una serie de dinámicas para intentar mejorar eso, y ya veremos si metes más o metes menos, pero no meto yo muchas veces les digo a los jugadores, no es una respuesta. Yo es que no tiro porque no meto. Claro, no tiras porque no metes. Si no tiras, no metes. No metes seguro. Está claro. Entonces, vamos a trabajar para que tires, y veremos ya si metes más o metes menos, y a partir de ahí vamos a trabajar, ¿no? Y esa parte se trabaja poco, se trabaja muy poco. Va también un poquito relacionado a lo que acaba de decir. ¿Se puede trabajar la presión individual de los jugadores? Se puede y se debe. Se puede y se debe. Se puede y se debe. Ahí entra un poco que el entrenador sea capaz de proponer tareas en los entrenamientos en las que exista un cierto grado de presión. Nunca vas a igualarlo a lo que es la presión de un partido, pero sí que, bueno, pues con diferentes
a lo mejor competiciones o algún tipo de ejercicio en el cual tenga ese punto de presión necesario para que, bueno, para que se acostumbre a trabajar bajo esa presión. Presión entre comillas, porque al final, si hablamos de formación... Sí, pero ya sabes tú que hoy en día ha llegado el punto que... La presión viene más de... Muchas veces se autopresiona el jugador también. Bueno, porque quiere hacerlo muy bien, porque... por no decepcionar muchas veces al entrenador o al padre. Bueno, son cosas que yo creo que hay que trabajar. Bueno, lo vemos y ya incluso en categorías cadetes y juniors, que se pide un tiempo muerto con pocos segundos y tal, y siempre el balón llega al mismo jugador o como mucho a dos jugadores. Sé lo que piensas, pero comenta a los espectadores lo que piensas al respecto. Yo, a ver, lo que yo pienso, a ver, yo tengo mi pensamiento evidentemente y mi pensamiento es 100% formativo. Entonces, si hablamos de cadetes o juniors, puedes montar una jugada para que un jugador determinado tire. Pero lo vemos incluso en infantiles, o sea... Sí, yo soy de la opinión de que tú puedes montar algo si quieres, pero que tenga varias opciones para diferentes jugadores. Al final lo que queremos, y de lo que se quejan muchos entrenadores que están en senior, es de que los jugadores no entienden el juego y no son capaces de saber decidir cuándo tienen que romper un sistema, ¿no? Entonces yo creo que si eso se trabaja desde abajo, eso me refiero al que sean capaces de entender qué está pasando, qué está pasando en el juego y cuándo realmente tienen una ventaja un jugador u otro. Y a partir de ahí, pues creo que podremos tener jugadores que entiendan un poco qué es lo que pasa en la pista, ¿no? Que al final cuando un entrenador en senior un entrenador en EVA, por ejemplo, monta un sistema para un jugador determinado, sí, hay un sistema, pero siempre hay la posibilidad de que... Hay una lectura. Claro, de que se pueda romper el sistema en un momento determinado, ¿no? Y eso es una lectura que tiene que hacer el jugador. El entrenador te puede guiar y te puede decir dónde o cuándo puede pasar, pero al final son ellos los que tienen que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y eso entiendo que hay que trabajarlo desde abajo. Y cuando digo desde abajo, digo desde abajo. Desde muy abajo, sí. Desde muy abajo. Y te voy a poner un ejemplo bueno, lo he explicado varias veces porque es una cosa que yo he trabajado los últimos 3 años. Yo cogí un equipo pre-mini de primer año y lo he llevado 3 temporadas, hasta mini de primero. Hice una cosa que a mí no me gusta hacer, que es prohibir una cosa, que fue prohibir el bote. ¿Por qué? Porque yo les di un balón y bueno, pre-minis, pues todos detrás del balón. Entonces, pensando un poco qué es lo que queríamos, decidí que quizá obligando a levantar la cabeza iban a ver qué pasaba en la pista, ¿no? Y estuvimos 3 meses sin votar cuando jugábamos partidos. Las primeras 2 semanas fue un drama muy grande, pero conseguimos que los jugadores levantasen la cabeza y viesen lo que pasaba en la pista. Y a partir de ahí vimos muchas cosas, porque ellos mismos se daban cuenta de que tenían que abrir la pista, de que si jugaban separados tenían más posibilidades de recibir. Bueno, un montón de cosas que pasaban en la pista y que hicieron que el equipo jugase a baloncesto mucho más fluido y mucho más fácil que si no lo hubiésemos hecho. Luego, cuando introdujimos el bote, pues a algunos sí que es verdad que les costó empezar a votar, pero al final digamos que el objetivo, que era que levantasen la cabeza, lo conseguimos y además lo interiorizaron. Con lo cual ya conseguimos que viesen cosas y que entendiesen lo que estaba pasando, ¿no? Y hablamos de pre-minis de primer año, sí. O sea que yo creo que desde abajo se puede trabajar. Queremos jugadores que piensen. Claro. Entonces, son cosas que hay que trabajar desde abajo. Sobre lo que hablábamos antes de la presión, ya para terminar con esto, hay en la misma entrevista, a ver, María, hay una frase de Gervasio de Fer que la digo porque la verdad que me ha encantado. Hablamos sobre el tema de la presión y tal. Dice, hay gente que cree en Dios, pues yo creo en mí mismo. Bueno, pues un señor que además tuvo sus problemas después de terminar su carrera como
como gimnasta, bueno, creo que es una frase que, bueno, que el jugador tiene que creer en sí mismo. Está claro. Y esa es una tarea muy importante que tenemos los entrenadores, que el jugador crea en sí mismo. Estamos hartos de ver jugadores que, bueno, lo típico, ¿no? Que dicen que no tienen confianza. Al final, repito que cada jugador, cada deportista tiene su ritmo de aprendizaje y al final es importante que crean en lo que hacen, en lo que saben hacer. Y a partir de ahí, pues oye, llegará a donde llegue. Al final no todos van a llegar a profesionales, ni mucho menos, pero sí que pueden llegar a su máximo personal. Trabajo de verano, tras la temporada. Sí. ¿Qué crees? ¿Crees en los campus de verano? Creo, mira, eso es una cosa que con el tiempo he cambiado la opinión. Hace años pensaba que simplemente era un descanso. Ahora pienso que, bueno, puede servir como descanso, evidentemente, de una temporada, pero puede servir de mucho para un jugador que ha tenido una mala temporada. Por mil razones. Puede haber tenido una mala temporada porque la temporada del equipo haya sido, bueno, no haya sido la esperada. Puede haber sido una mala temporada porque no haya tenido feeling con el entrenador. Puede haber sido una mala temporada porque no haya estado motivado durante la temporada. Y estos trabajos, a ver, has dicho campus, como puede ser, yo qué sé, entrenamientos de planificaciones, lo que sea, ¿no? Sí. Al final, lo que hace unas palabras positivas de otra persona, de otro entrenador diferente al que has tenido en un momento determinado, creo que hace mucho bien al jugador y yo personalmente lo he vivido en algunos casos y el jugador es como darle la vuelta a un calcetín. Bueno, pues el recuperar esa motivación. Airearse un poquito. Sí. Y entiendo que es positivo. Coméntanos aquella frase, salió un vídeo de Aito creo que era en un clinic, ¿no? Sí, Aito, bueno, dio un clinic en la minicopa. En la minicopa. Y para concluir el clinic se dirigió a la grada, a los padres que también estaban en la grada, y les dijo, quiero recordar que les dijo algo así como, ya a los padres, os digo que dejéis trabajar tranquilos a los jugadores, a los entrenadores y, si es posible, también a los árbitros. Aquí volvemos un poco a lo del inicio, ¿no? Si una persona, si un entrenador como Aito te da esa recomendación, que creo que es una persona que sabe bastante de este deporte, en este caso el baloncesto, creo que hay que poner los 5 sentidos ahí. Bueno, pues hemos terminado porque el tiempo es oro. Queríamos hablar de juegos escolares, pero tenemos pendiente hacer a principios de septiembre un especial juegos escolares, porque bueno, porque estamos sin baloncesto en los juegos escolares y queremos saber también las causas. Nos despedimos de la audiencia para la próxima temporada, con un final así de lo que ha sido la temporada. Bueno, de lo que ha sido la temporada sí ha sido larga, ha sido casi una temporada normal y esperemos que la temporada que viene sea una temporada normal en general en el deporte y que este virus que tenemos todavía rondando nos deje trabajar normalmente. Sí, ha sido complicado. Y nada, pues... ¿Y a nivel del medio de que estamos? A nivel del medio, pues volveremos la temporada que viene, en mi caso con el espacio desde la banqueta. Y bueno, intentaremos hablar un poco de baloncesto de formación, que es lo que hemos hablado durante esta temporada, y bueno, y expresar un poco lo que pienso sobre el tema. Pues yo me quiero despedir de todos vosotros. Creo que hemos logrado hacer un grupo en Sports que vale la pena. Propio Luis Escudero, Guillem Pera, hablando de atletismo. Yo estoy en las grabaciones y estoy descubriendo, bueno, un deporte que apenas conocía. También tenemos a Pep Fulqué con fútbol. Y bueno, y yo que de vez en cuando pues estoy interviniendo en algún programa. Quiero también las personas que están detrás de las cámaras, como Marta y como David Llovera, Marta Zamora y David Llovera, que no se les ve, pero que sin ellos sería imposible poder hacer esto, que nos divierte, que nos gusta, que bueno, que tenemos una cita semanal los lunes a las 9
y que posiblemente ya avanzo la temporada que viene, aparte de que vamos a tener una incorporación para hablar de natación y waterpolo, vamos a tener posiblemente una tertulia de baloncesto mensual y una tertulia de fútbol mensual en horario todavía por definir. Pasar un buen verano, volveremos con alguna cosa concreta para las Santas, pero lo que es el espacio habitual de los lunes lo damos por finalizado. Buen verano, ser felices, disfrutar y nos vemos en septiembre.